¿Se puede llegar a ser realmente un macho alfa si eres una persona más bien beta de base? Bueno, empecemos por el intro. ¿Qué significa ser un macho alfa? ¿Naces siéndolo o puedes convertirte en uno? En este vídeo vamos a hablar de lo que muchos no te dicen sobre la transformación masculina, el esfuerzo brutal que conlleva y si realmente vale la pena pagar ese precio. Si me preguntáis a mí personalmente sobre esto, como respuesta corta y opinión personal, os diría que sí, que se puede. Pero si lo resumiera todo en un sí o en un no, este vídeo que voy a hacer no tendría sentido, así que pónganse cómodos y bienvenidos al programa de hoy de Radio Hellfish HL. Punto primero, ¿qué es realmente un macho alfa? El término macho alfa, viene de la etología animal, pero hoy en día se usa para describir a un tipo de hombre con carisma, liderazgo, dominio social y éxito afectivo, así como ciertos patrones que incluyen la dominancia y la agresividad cuando son necesarias. Son asertivos, inteligentes socialmente, seguros de sí mismos, carismáticos, saben escuchar y hacen sentir bien al grupo y pese a los estereotipos negativos reforzados sobre la agresividad y la dominancia en exceso, suelen ser personas que suelen caer bien a los demás. Es decir, los auténticos alfas son líderes naturales que han nacido con una cierta predisposición a tener estos rasgos de la personalidad y se suelen observar desde la infancia. Es decir, no debes preocuparte o flagelarte si no eres alfa, porque la mayoría de hombres son beta de base. La excepción claramente es el alfa y no suelen ser los hombres más comunes. En resumidas cuentas, socialmente hablando, el alfa es el que impone la presencia, el que toma las decisiones, el que es respetado o temido por otros hombres. Y en la sociedad moderna, ser alfa te da ciertas ventajas, te da oportunidades laborales, te da cierto respeto, influencia y mayor atracción en el plano afectivo por parte de las mujeres. Es por este motivo, y no por otros, por los cuales hay un montón de coaches y de gurús enseñándote supuestamente a ser alfa, en plan títulos como conviértete en alfa al instante, sé alfa en un minuto, haz esto y serás alfa. Yo la verdad es que me descojono de todas estas masturbaciones mentales y de todos estos títulos, ¿vale? Porque no tienen ni idea del precio que realmente hay que pagar y de que no es tan fácil como ellos te lo pintan, ¿no? Es decir, si fuera tan fácil, todos los hombres serían alfa sin mucho esfuerzo, ¿no? Pero claramente no lo es. Y a ver, principalmente porque hay una predisposición genética a serlo, a no serlo. Por lo tanto, si no lo eres, ¿puedes convertirte en un alfa? Sí, pero el precio a pagar va a ser mucho más alto que la persona que es una persona predispuesta a serlo, ¿no? Bueno, aquí pasamos al punto 2. ¿Por qué los hombres quieren ser alfas? Bueno, pues en un mundo competitivo, el mundo en el que vivimos, ser un hombre invisible es casi sinónimo de fracaso. Muchos hombres buscan esa transformación porque asocian ser alfa con éxito, admiración y validación. Es decir, como he dicho antes, ser alfa innegablemente te da ciertas ventajas en ciertas áreas, como por ejemplo tener poder y validación social, popularidad, mejores oportunidades a nivel social y laboral y por supuesto también te hará más deseable de cara a las mujeres. Es por estas razones y no por otras, por los cuales muchos hombres están desesperados por convertirse en machos alfa y por supuesto ser un macho alfa también tiene desventajas, como la responsabilidad social, la competencia desmedida y que vengan otros alfas a querer destronarte o quitarte el puesto, las envidias de gente que no es alfa y te quiera joder porque te vea tener éxito y muchas veces el vacío, la soledad, así como incluso en casos más extremos, la autodestrucción, adicciones, drogas, alcohol y otro tipo de cosas que no te cuentan los gurús de la seducción. Pero bueno, de las desventajas de ser alfa ya he hablado en vídeos anteriores y ahora me quiero centrar en esto, ¿vale? O sea, es decir, también hay otras desventajas, ¿no? Como por ejemplo cuando lo pierdes todo y te quedas solo porque la gente está acostumbrada a tener esa presencia y si pierdes el poder o te deprimes o lo que sea, pues la gente se aparta, ¿no? Es decir, un poco la falsedad de las personas, el interés, ¿no? Y las falsas amistades que surgen de ser alfa. Pero no vamos a centrarnos hoy en este tema, ¿vale? Hoy nos centraremos sobre todo en si se puede llegar a ser un macho alfa sin estar predispuesto a serlo, ¿vale? Bueno, esta es la gran pregunta del millón. ¿Se puede llegar a ser alfa? En mi opinión sincera, si me preguntáis si sí o si no, yo os diría que sí, ¿vale? En base a experiencias que yo he tenido de vida, a ver, ya tengo una edad también, he pasado por muchas cosas, y en mi opinión sí, se puede, pero obviamente si no estáis predispuestos a hacerlo, o sea, si no os sale de manera natural y queréis que ser un alfa de verdad, no va a ser fácil, ¿vale? Y no me vale con estas cosas como el Rodri Salas o como cualquiera de estos que dicen que hay que fingir y que hay que ponerse una máscara y que sélo hasta que te lo creas. No, esto no va así, ¿vale? Es decir, cuando tú aspiras a ser algo de verdad, vas a tener que pagar un precio alto de un esfuerzo y de tener que enfrentarte a ciertas cosas, ¿vale? Es decir,
Vamos a poner en situación, hay hombres que nacen con una predisposición natural a ser alfa, ¿vale? Es decir, tienen de manera natural un carisma muy alto, una agresividad más o menos sana y un cierto dominio, ¿vale? Y eso se ve desde la infancia, es decir, en un grupo de personas, por ejemplo, incluso en primaria, pongamos una clase de cuarto o tercero de primaria que ya los chavales tienen 8 o 9 años, ¿vale? En esa clase ya se ve claramente que hay 2 personas, a lo mejor en una clase de 30, que son 2 niños que mandan sobre el resto del grupo. Luego hay niños que a lo mejor no se dejan mandar, que van a su rollo, ¿no? Y luego hay otros niños pues que sí, que se dejan dominar y que hacen lo que los alfas dicen y que hacen como una especie de barrera social para que todo el mundo cumpla con lo que hacen los alfas, básicamente. Esto funciona así y las jerarquías se pueden observar desde pequeño. En el instituto también se ven las jerarquías y esto existe, ¿no? Es decir, esto se ve desde que somos pequeños, ¿no? Pero bueno, si no naciste así, no significa que no puedas hacer una transformación. Solo que el camino que vas a tener que tomar y las cosas a las que te vas a tener que enfrentar pues te van a costar mucho más al no tener esa cierta predisposición natural pues a ser alfa, pues lo dicho antes, te va a costar muchísimo más esfuerzo y no va a ser una cosa simple de fingir, de hacerte pasar por alfa hasta que lo seas, no, vas a tener que pasar una serie de pruebas y enfrentarte a los miedos y las inseguridades más profundas de ti mismo que tengas, ¿no? Esto es lo que no te cuentan la mayoría de los gurús de la seducción, ¿vale? Es decir, no es fácil el hacerlo si no lo eres, ¿vale? Bueno, pasamos al punto 4, que es el precio a pagar, ¿vale? Si eres una persona introvertida, tímida, pasiva o complaciente, tendrás que enfrentarte a tus miedos más profundos, tendrás que exponerte, fallar, incomodarte y seguir intentándolo. Habrá momentos en los que toda tu mente querrá que te eches atrás, ¿no? Y esto es algo de lo que tampoco te habla ningún gurú, es decir, siempre te dicen los gurús de los cojones que no, que lo debes hacer, que todo es voluntad, que no sé cuánto. A ver, no es tan sencillo porque la mente está preparada para buscar cierta comodidad, ¿no? Y cuando a ti algo te cuesta muchísimo de manera natural o tienes de manera natural ciertas desventajas o ciertas barreras a hacer algo, tu mente va a tratar siempre de sabotearte y de que no enfrentes los miedos, ¿no? Es decir, tu mente va a tratar de no enfrentar ciertas situaciones que te den miedo y para pasar esas barreras tendrás que echarle muchísima valentía y tener una determinación de hierro o directamente te va a tocar enfrentarte a ello porque la vida misma te empuje a vivir ciertas situaciones y sinceramente si me das a elegir, a mí en mi caso personal, muchas veces prefiero que la vida me empuje a hacer algo que no quiero hacer pero no me quede escapatoria antes que muchas veces enfrentarlo yo, ¿no? Porque a ver, por experiencia pues yo me he tenido que enfrentar a muchas cosas que han sido difíciles, pero luego he salido reforzado de esas situaciones, ¿no? Pero a lo mejor si la vida no me hubiera puesto en esas situaciones en las que yo no he podido elegir si huir o no, pues no me hubiera enfrentado a ciertas cosas. Es decir, muchas veces tenemos que valorar las dificultades en este sentido porque son las dificultades que nos pone la vida muchas veces las que nos hacen evolucionar, ¿no? Y muchas veces a la gente a la que la vida no le pone estas situaciones delante de que tienes que intentarlo y que no puedes huir, pues no aprenden a lo mejor cosas que le gustaría aprender, ¿no? Yo en mi caso, en su día lo vi como un poco trágico cuando pasaron en ciertas situaciones, ¿no? A ver, como lo de Canarias, que me tocó pues buscarme la vida en la calle y tocar la guitarra para sobrevivir y vivir ahí de malas maneras, tal. Eso fue algo que yo no busqué realmente. Digamos que me fui de mi casa con pocos años, con 24 años o por ahí, sin dinero. Era evidente que podían pasar ciertas cosas, ¿no? Pero al final pues acabó pasando eso, cosa que podía pasar, pero tampoco es que yo lo buscara, sino que fue algo que sucedió, que tuvo que suceder de alguna manera, ¿no? Y que gracias a eso pues aprendí y que a día de hoy pues me alegro de haberlo aprendido, ¿no? Y es decir, en mi caso yo no soy alfa, yo creo que nunca he sido alfa, ¿vale? Pero sí que en mi caso la vida me ha puesto en ciertas situaciones en las que he cogido muchas cosas de alfa, ¿vale? Es decir, no soy alfa, no me he considerado alfa nunca, pero la vida me ha puesto ciertas situaciones delante, como esa y como muchas otras, ¿no? Situaciones difíciles en las que no he podido huir de ellas, ¿no? Y sí tengo, aunque no soy alfa de base, sí tengo muchas cosas que pueden considerarse de alfa, ¿no? Pero no me considero alfa a día de hoy, ¿vale? Pero bueno, es lo que quiero decir, que muchas veces la mejor forma de aprender o de hacer una transformación extrema no es que vosotros la enfrentéis, porque vuestra mente muchas veces va a tratar de que no enfrentéis ciertas cosas, sino que va a ser la propia vida la que os meta en situaciones y en embolados de las que no podáis salir, como realmente vais a aprender, ¿no? Es decir, el ser humano, por desgracia, muchas veces aprende las cosas por las malas y que por las buenas, y podríamos decir que la mayoría, es decir, ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Cabe destacar que muchos hombres que se volvieron alfas no fue por decisión, sino porque la vida los obligó, es decir, pobreza extrema, bullying, traumas, situaciones tremendamente difíciles desde la infancia que los forzaron a reinventarse y a enfrentarse a sus miedos más profundos.
Esas situaciones, pues indudablemente fuerzan a uno a enfrentarse al yo más débil y forjar una nueva identidad. Si tú puedes hacer lo mismo, si estás dispuesto a pagar el precio, pero ten claro que esto no es como te lo venden los gurús de autoayuda y es algo que es mucho más difícil de hacer, ¿vale? O sea, por eso no creáis a todos los gurús de la seducción que os dicen que no, que sea alfa, haz esto. No, ese camino no vale, es decir, y no vale tampoco lo de fingir. Fingir no vale para nada, y ya lo diré al final, pero ¿por qué no debéis hacerlo, no? Pero en general, si no has nacido con ciertas predisposiciones, evidentemente te va a costar mucho más que a una persona que sí ha nacido con esas virtudes, ¿no? Lo cual no quiere decir que con esfuerzo no puedas hacerlo, no, pero es decir que no es un camino fácil, ¿vale? Bueno, el punto 5. No todos lo lograrán. Como bien dice este apartado, no todos lo lograrán y no todos tienen por qué lograrlo. Es decir, que esto es algo que depende de ti y tú eres el que debe de sopesar si de verdad quieres convertirte en un alfa y también si de verdad quieres pagar el precio que conlleva transformarte en alfa y también sobre las problemáticas que conlleva el serlo. Es decir, ya que es el alfa, pues también tiene que llegar a ser agotador en cierto punto, ¿no? Y los gurús de la autoayuda y de la seducción no te hablan sobre la otra cara de la moneda de ser un alfa y por tanto las problemáticas que surgen de serlo, que las tiene, ¿no? Es decir, que esto es algo que depende de ti. A lo mejor no es tu camino tampoco ser alfa, no tienes por qué ser alfa si no quieres. A lo mejor hay otras personalidades que se adaptan más a lo que tú quieres en la vida, ¿no? Y es decir, que es algo que dependerá de ti si quieres hacerlo o no. Ventajas obviamente tienes, sí, ventajas tiene ser alfa, ventajas tiene ser sigma, ¿no? Y obviamente pues ser sigma y ser alfa también tienen sus correspondientes desventajas. Eso depende de ti, el cómo, pues lo que quieres con tu vida, más o menos, ¿no? Bueno, y ya como último punto, así en resumen, ¿se puede llegar a ser un macho alfa? Pues la respuesta corta es sí, ¿vale? Lo único, que no será fácil, no será rápido y sobre todo no será gratis, ¿vale? Es decir, no son cosas de estas de soy alfa en un minuto, haz esto y serás alfa, no sé qué. No, es un proceso muy duro si quieres realmente ser un macho alfa por todas las cosas que conlleva. Y a ver, tienes que estar dispuesto a luchar contigo mismo, o por el contrario, que la vida te empuje a ciertas situaciones de las que no puedas huir y te toque enfrentar pues miedos muy profundos o vivir ciertas situaciones extremas que te hagan ser mucho más valiente o que te hagan pues vivir una transformación mucho más sólida, ¿vale? Pero no son cosas de ser alfa en un minuto o de haz esto y ser alfa, no, eso es mentira, eso es puta mierda que os venden los gurús de la seducción y realmente o el alfa o ha nacido predispuesto, bendecido por los dioses con esas características ya desde nacimiento y también le ha tocado vivir una vida que ha sido más esto, ¿no? O por otra parte, ha sido una persona que sí que se ha tenido que enfrentar a situaciones muy muy extremas, las cuales pues le han llevado a forjarse esa personalidad, pero me refiero que no es gratis, ¿vale? Que en el caso de que no te toque tener cierta predisposición a ser alfa, que yo sí que creo que la hay, de genética, ¿vale? Hay una parte que es o lo enfrentas tú a lo bestia en la vida y te pones a hacer esto si lo quieres, ¿no? Con todas las dificultades que tengas y aunque tal, o simplemente que la vida te coloque en una situación donde te toque pues enfrentarte a ciertos miedos o a ciertos traumas o lo que sea, ¿no? Básicamente esa es mi opinión, ¿vale? Repito, yo no soy psicólogo, no puedo hablar con teorías científicas, tampoco estoy hablando de lo que es mi opinión, ¿vale? Por si viene alguien y me dice, no, pero tú no eres psicólogo. No, evidentemente que no soy psicólogo, no estoy hablando de que esto esté comprobado científicamente, no sé si hay un gen alfa, evidentemente, y cualquiera que me oiga puede pensar que es una tontería, ¿no? Pero yo sí que creo que hay cierta predisposición, al igual que hay niños a los que se les da muy bien dibujar, niños que son muy listos para las matemáticas, niños que tienen cierta virtud para el canto o para la música, ¿no? Yo sí que creo que igual que se nace con ciertas virtudes y con ciertos efectos, sí que hay personas que nacen con cierta predisposición, ¿no? Y bueno, varias cosas, ¿vale? Quiero decir una precaución antes, por si tomáis este camino, ¿vale? A los que quieran tomarlo. Las precauciones. Jamás finjas ser un alfa sin serlo de verdad. Ya que si se te descubre que todo era una fachada, el ridículo y las consecuencias pueden ser verdaderamente devastadoras, ¿vale? O sea, es decir, esto de fingir nunca lo he visto, ¿vale? Yo siempre he sido de que si de verdad quieres ser algo, no finjas que eres algo, ponte a trabajar en ello y sélo de verdad. Es decir, para mí siempre ha sido una gilipollez el decir, es como decir, yo que sé, es que quiero ser guitarrista, pero no, quiero engañar a la gente y quiero hacer playback con la guitarra, o quiero ser cantante o quiero cantar, pero voy a engañar a la gente y en vez de esforzarme en cantar o de dar clases de canto, voy a hacer playback y que la gente se lo trague. Esto es una tontería, ¿vale? O sea, es decir, o se es algo o no se es algo, pero no os quedéis en el intento de fingir, porque fingir, primero que cuando se sepa que se va a saber que estáis fingiendo va a ser peor, porque se va a ver que era una fachada y que era una mentira y esto la gente lo va a notar al final, ¿no?
y que al final es mucho más satisfactorio el ser algo de verdad, no el fingirlo. Es decir, para mí lo más importante es llevar las cosas a cabo, ¿vale? Llevar las cosas a cabo y no fingirlas, ¿vale? Y bueno, sobre la predisposición. Por una parte es cierto que cada ser humano es único y que tenemos una naturaleza y una esencia determinada, pero también creo que es cierto que podemos cambiar, y una de las cosas que nos diferencian de los animales es nuestra sorprendente capacidad de adaptación. Por no mencionar que en el fondo desconocemos facultades que están ocultas y latentes dentro de nosotros mismos, y que quizá un día, por contacto de la chispa adecuada, puedan brotar esas facultades y esas fuerzas misteriosas que dormían dentro de nosotros sin que ni siquiera fuéramos conscientes de su existencia, ¿vale? Es decir, esto ocurre también, pese a no estar completamente predispuestos de nacimiento a ser algo, sí tenemos una gran capacidad de adaptación. Y, por ejemplo, por ponernos un ejemplo, yo conocí a un chico que era súper delgado de nacimiento y no tenía el tipo de complexión muy fuerte, y se puso súper fuerte en el gimnasio y lo hizo sin esteroides y sin pincharse mierda. Es decir, obviamente este chico tiene la contra de que tiene que entrenar mucho más duro, o sea, casi a lo mejor 5 o 6 veces por semana que una persona que tenga la genética, y tiene que cuidar la alimentación y tener una disciplina heroica, ¿no?, para hacer eso, pero lo ha logrado. Es decir, era su objetivo ponerse fuerte y dejar de ser tan delgadito, pero su naturaleza es ser delgado, pero consiguió estar mucho más fuerte teniendo otra complexión. Es decir, que podemos romper muchas veces esas barreras que hay de lo que estamos predispuestos a hacer o lo que no, ¿no? Es decir, que muchas veces, aunque nos cueste más esfuerzo, podemos hacerlo, ¿no? Y eso es ahí a donde voy, que no es solamente lo que estemos predispuestos a hacer, sino también nuestro trabajo personal y las cosas que queramos hacer. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que ha sido cortito hoy. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo y viva mi canal.